el pensamiento jurídico está presente de estas tres culturas que hemos estado meditando en las sesiones anteriores: la griega, la romana y la judía. Hoy vamos a conversar un poco más sobre la cultura, la literatura judía, y cuál fue ese pensamiento jurídico que marcó tremendamente y cuáles fueron los conceptos que utilizaron los primeros judíos para acuñar lo que será una visión de una sociedad organizada en torno a la ley de Dios. Recordemos que estamos hablando de una teocracia, un Dios que gobierna a su pueblo a través de una ley que es la Torá. Ya les decía yo que esta visión tuvo su origen procesualmente desde la ley de Moisés. Pero después, cuando el pueblo de Israel se asentó en la famosa tierra prometida, se fueron creando los famosos reinos con sus reyes y que eran ungidos por Dios, que eran elegidos por el mismo Dios o reprobados por Dios, porque deberían de actuar con justicia. Y hay un elemento que va a ser muy importante dentro de la literatura rabínica, la literatura judía, que es el tema de los profetas. Quizá en la Sagrada Escritura, en la literatura bíblica, que tiene una gran influencia hoy, no solo desde el punto de vista religioso. Yo quiero aquí mencionar que no estamos hablando desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la justicia, sino desde el punto de vista estrictamente del impacto que produjo en la sociedad esta visión de la justicia, de un Dios que interviene en favor de la justicia, ¿no? En favor de los pobres en concreto. Hay una triada en el Evangelio que es importante rescatar, que digamos que son los que dentro del corazón de Dios son los que Él tiene en su mano, en el hueco de su mano, con una gran predilección, que son los pobres, los anawim en hebreo. Los pobres, anawim, significan los que son empobrecidos, no tienen modo de salir adelante porque han sufrido la injusticia o porque se han quedado huérfanos. Los huérfanos que no tienen papá, luego entonces no tienen quien les consigue el alimento, por lo tanto se convierten en pobres. Y las viudas, que al morir su esposo no tenían la posibilidad de seguir adelante porque eran mal vistas, a menos que la ley del levirato, que sí lo permitía, que el hermano de la viuda pudiese hacerse cargo de ella, incluso hacerle hijos. La ley del levirato es una de las leyes que están en la Sagrada Escritura y que pues son polémicas aún hoy, ¿no? Nadie se imagina que es mal visto que un esposo, que cuando fallece, que el cuñado se haga cargo de la viuda. Bueno, ¿cuál es la visión de justicia que está ahí? En primer lugar, vamos a hablar del profeta Amós. Estamos todos estos profetas en los años 600 antes de Cristo aproximadamente, y el profeta Amós tiene como, digamos que acusación fundamental el que dice que aquel que se despreocupa de su hermano, es decir, que se hace autócrata, es decir, autárquico, estos egoístas que de pronto solamente se preocupan en sí mismo, en hacerse ricos, en obtener grandes riquezas, grande poder, grandes tierras, grandes tesoros, y se olvidan del otro, del pobre, se olvidan de su hermano en el sentido amplio de la palabra, no solamente en el sentido consanguíneo, sino de tu hermano, hermano de religión, hermano de sociedad, como paisano, ¿no? O sea, el que se olvida de tu hermano. O sea, tú puedes tener muchas riquezas, mucha sabiduría, incluso pararte el cuello en el templo dando limosnas, pero dice, si te olvidas de tu hermano, entendido en este sentido amplio, semántico amplio, si te olvidas de tu hermano, eres un apóstata. ¿Qué tamaño, no? Habla de una injusticia, de la iniquidad. El profeta Amós, pues, dice que el Dios en el que creen los judíos es un Dios que hace memoria del pobre, del justo, que critica la descomposición política, que acepta la diversidad de razas y culturas que coexisten en esa ciudad. Hay una gran pluralidad social y que el gran reto no es excluir a los demás, sino que es incluirlos. Hay una recreación de la conciencia ética en el profeta
Amós. Recordemos que estamos en la dinastía de Jeroboam II. Y bueno, hay una gran prosperidad, y en esa gran prosperidad el gran riesgo de cuando las sociedades están nadando en la abundancia es justamente el convertirse en sociedades hedonistas y egoístas, que excluyen a los demás. Los tales se toman por justos y rechazan o excluyen a los débiles y a los humildes. Bueno, pues esto va a ser una de las grandes denuncias que hará Amós, y no es estrictamente religiosa, sino es algo que quiere poner igualdad. Fíjense desde cuándo está el tema de la igualdad, que es un tema de filosofía del derecho, dio origen precisamente a lo que va a ser la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Desde entonces los judíos tienen esta preocupación como una visión, sí, de religión y de raza. Pues hay una preocupación por una construcción urbana donde lo que se pide es que se respete la propiedad del otro y que no haya rapiña y violencia. Amós habla en nombre de Dios y pide que la sociedad escuche esa palabra de Dios. Y entonces dice que el culto que están teniendo los que se dedican a esa injusticia es un culto que está y enmascarando la injusticia, ¿no? Se usa la religión para cubrirse y enmascarar lo que Dios justamente no quiere. Y lo que Dios quiere es la igualdad de los seres humanos. Fortaleza para el pueblo de Israel. Pues habla Dios y entonces predice algunas catástrofes, y Amós anuncia pues la presencia de Dios que viene a hacer justicia. Otro de los grandes obras literarias del judaísmo es el profeta Oseas. Oseas va a sostener que Dios va a venir con una concepción de justicia de lo más interesante, porque Dios ya no va a ser un juez, Dios ya no va a ser un legislador que impone una ley, sino Dios va a ser un esposo que viene a casarse con su pueblo. Y su pueblo es como si fuera una mujer que ha sido ningoneada, que ha sido humillada, y entonces dice: yo soy un Dios que viene con amor. Fíjense qué concepción más interesante de ley hay detrás. Ya no es un legislador, sino un esposo, es un amante. Es alguien que viene a salvar a su pueblo con amor, no a condenarlo, sino por amor a salvarlo de la ignominia, de la humillación. Esa experiencia de matrimonio de Oseas es un Dios cercano que viene a redimir al pueblo. Esta parte es muy, muy bella, porque no es solamente filosófica, sino también teológica. Otro de los grandes libros de la literatura judía que nos va a hablar sobre la justicia es el profeta Isaías. Isaías nos va a hablar sobre un monarca justo, alguien que viene como el príncipe de la paz, alguien que nace en una total pobreza, en algún lugar donde nadie se lo espera. Es el que anuncia justamente en el ámbito de los católicos y en general de los cristianos el nacimiento de un rey justo, de un rey de Judá, que será Jesucristo, ¿no? Pero ¿cuál es básicamente la denuncia que hace Isaías? Pues que el pueblo, dice, el pueblo que caminaba en las tinieblas, es decir, un pueblo ciego, ¿no? ¿Ciego a qué? A la justicia. ¿Ciego a qué? A la misericordia. ¿Ciego a qué? A la igualdad. ¿Ciego a qué? Un pueblo ciego, ¿no? O sea, esta figura de un pueblo que camina en las tinieblas, dice, verá una gran luz. Entonces, la luz va a ser la luz de la justicia. Fíjense estas concepciones literarias: oscuridad, luz, ¿no? La usará la Biblia también para decir en Jesús: yo soy la luz del mundo. La luz que ilumina. La ley, las leyes son la luz que iluminan la vida de los hombres. La ley, cuando se aplica, por eso se aparece como una figura, ¿no? La diosa Temis con la báscula ciega, ¿no? Es una visión, ¿no?
está ciega, camina a ciegas, camina en las tinieblas, dice, ve una gran luz. ¿Cuál es la luz? Cuando se aplica la justicia, cuando con la espada y con la báscula se aplica la justicia, la igualdad. El pueblo que caminaba en las tinieblas va a tener una gran luz, o sea, la ley será la gran luz. Esta visión de una ley que se personifica en Jesús como el nuevo Moisés, el nuevo legislador, el que viene a dar un mandamiento nuevo. Toda esta literatura jurídica del pensamiento jurídico judío va a desencadenar o a preconfigurar la presencia de Jesús en el mundo. Atención, cuando Jesús viene al mundo son precisamente los judíos quienes no lo reconocen como su legislador ni como su luz, que es lo que va a denunciar Juan en el Evangelio de San Juan, donde dice, la luz vino al mundo, vino a los suyos, y los suyos, los judíos, no lo recibieron. Es decir, todos estos profetas que lo esperaban siguieron ciegos, y cuando llegó la luz no lo vieron, no reconocieron a este nuevo legislador, a este nuevo profeta que era Jesús. Bueno, pues finalmente tenemos a otro de los grandes profetas, a Miqueas, que va a hablar de uno de los grandes temas que tiene que ver con la ciudad, el centro y la periferia, ¿no? En el centro de la ciudad está lo político, está lo social, está lo organizado, y en la periferia están los pobres, los excluidos, los que están fuera de toda justicia. Y entonces Miqueas va a denunciar que Dios quiere que se convoque a todos los pueblos, que no quede ningún pueblo excluido, que todos caminen bajo las sendas de Dios. Finalmente, otro de las grandes literaturas jurídicas del Antiguo Testamento es Jeremías, que Jeremías tiene una vocación de las más conocidas a nivel religioso, donde se pone el acento de que viene a sembrar, viene también a anunciar, pero también entiende que es imposible el diálogo con los poderosos. ¿Por qué? Porque han cerrado sus oídos. Y entonces Jeremías va a decir, escucha, otra vez esta expresión religiosa, ahora sí, de los judíos, Shema Israel, Shema, escucha, escucha, ustedes han cerrado sus oídos. La ignominia comienza cuando tú dejas de escuchar la voz de los que están clamando justicia. Entonces, escucha. Parece ser que toda la misión de Jeremías se centra en la escucha de la palabra de un Dios justo que quiere la justicia para su pueblo. Esta es la importancia de Jeremías dentro de la literatura jurídica, religiosa, del derecho en Israel. Tenemos también el llamado de Jeremías a cambiar el corazón. ¿Por qué es importante el cambio del corazón? Ya los griegos sostenían que fundamentalmente la ley y el derecho no son un acto específicamente de la racionalidad, sino que también es un acto del pathos, es decir, de la pasión, es decir, de nuestros afectos, ¿no? Un hombre actúa injustamente si en su corazón hay odio, si en su corazón hay venganza, si hay rencor, si hay afectos desordenados, si hay, por ejemplo, el deseo de tomar algo ajeno o la mujer ajena. Por eso la ley de Dios, por eso el mandamiento de Dios va contra esas afecciones que tiene el ser humano, que se conocen como la concupiscencia, la atracción por lo prohibido. Y dice, cambia tu corazón. Les voy a dar un corazón de carne y voy a quitarles el corazón de piedra. Esta expresión es muy importante para un jurista, para un abogado, para un magistrado. No juzgar solamente con criterios de legislación, sino también con criterios de justicia y de compasión, con un corazón de carne. Quien juzga
tiene que juzgar, sí, pero humanamente. Este es un gran llamado a una justicia humanista, a una justicia no que se doblega ante el sufrimiento o la petición de clemencia del delincuente, pero sí que toma en cuenta las condiciones sociales, políticas, incluso religiosas, que lo llevan a cabo, y entonces puede ser más justo todavía, ¿no? O sea, no se trata de que no se aplique la justicia, sino que la justicia sea eficaz, efectiva. Volver a Dios, ¿no? Esta es como la llamada de todos los profetas. Bueno, también tendremos la literatura del profeta Ezequiel, que va a ser también sacerdote y profeta. Va a poner en énfasis el tema de un Dios de la vida, que no se complace en la muerte, sino que quiere que el pecador, es decir, el delincuente, el que ha cometido la injusticia, se convierta y viva. Qué importante es para la literatura jurídica este cambio entre un legislador que busca hacer justicia y aplicar la ley, y hasta ahí llega. Él aplica la ley, da la condena, da la sentencia, y ahí termina el acto jurídico. Aquí hay una visión mucho más amplia de la justicia. Es decir, yo no quiero que el pecador muera. Es decir, que ¿para qué me sirven las cárceles llenas de gente que está con cadena perpetua, ¿no? Sino que se convierta y viva, dice, ¿no? Que se restablezca toda esta concepción de que el ser humano es capaz de tener la metanoia. Este es un concepto muy interesante de la Biblia, la metanoia, de la conversión, de darse cuenta de que cometió un error y enmendarlo. Esto va a ser muy importante también para la visión del derecho, ¿no? El pagar la pena, pero también resarcir el daño, ¿sí? Y volver a la vida social, ¿no? Es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. O sea, es un Dios que quiere la vida. La ley se contempla como una ley que no es absoluta, sino es una ley para. Es decir, la ley es para el hombre y no el hombre para la ley. Esta distinción filosófica la va a retomar otro gran profeta, que va a ser Jesús en la Biblia. Dice, el hombre es, la ley es para el hombre, no el hombre para la ley. El hombre puede modificar la ley según las necesidades humanas. ¿Se acuerdan de aquella famosa expresión cuando los discípulos están caminando en un sembradío de espigas y tienen hambre y arrancan las espinas y se dan a comer? Y entonces hay quienes le reclaman a Jesús: oye, ¿cómo es posible que estos tus discípulos, ¿verdad? Tus discípulos, es decir, a los que tú estás formando, a los que les estás enseñando, arranquen espigas el día sábado, que está prohibido por la ley? Están rompiendo con la ley. Y entonces Jesús les dice: bueno, pues que si alguien tiene hambre, pues que coma. El robo famélico, el robo por hambre, ¿no? Que coma. ¿Por qué? Porque la ley está puesta para servir al hombre, no el hombre para que esté bajo el dominio solo de la ley. Y entonces las leyes son para dar vida, las leyes son para tutelar la vida, las leyes tienen una dimensión moral, ética, filosófica, mucho más amplia que solamente aplicar el derecho. Esto es muy importante en la literatura jurídica. Entonces va a aparecer la justicia, pero la justicia referida como el restablecerle al pueblo lo que los monarcas le habían arrebatado. No sé si ustedes ahora han estado al pendiente de lo que sucede en el país, pero la lucha contra la corrupción también tiene con el propósito de devolverle al pueblo lo que le ha sido quitado. Eso también es justicia, y eso también está en el libro del profeta Ezequiel. Bueno, pues dice que toda injusticia que se cometa en Israel debe de ser entendida como violencia. Fíjense qué importante, ¿no? Si tú le cometes injusticia a un hermano, es decir, le robas una vaca, lo insultas,
te aprovechas de su mujer o cualquier cosa que cometas que sea injusta, dice, eso es violencia. Negarle la justicia al otro, negarle el acceso a la justicia al otro es violencia. Por ejemplo, es violencia lo que le hicieron a los papás de los 43 de Ayotzinapa, que no les permitieron saber cuál era la verdad. Es decir, no solamente les roban a sus hijos, se los quitan, los torturan, los matan, los queman, sino que a ellos mismos les niegan la posibilidad de que haya justicia. Eso es una violencia tremenda que la escritura jurídica de los israelitas la condena tajantemente. El profeta Ezequiel hubiese lanzado unas consignas tremendas contra los jueces que se hicieron cargo, por ejemplo, de este cargo, ¿no? También nos habla del legalismo, de la diferencia entre solamente la ley y la justicia. Bueno, ustedes pueden, cada uno, de acuerdo a su interés, profundizar en el profeta que les resulte de interés. La idea de esta clase es que ustedes conozcan, pues básicamente de primera mano, pues están en las Sagradas Escrituras, en cualquier libro, cualquier Biblia, ustedes lo pueden ver, Antiguo y Nuevo Testamento, y forman parte del corpus que se conoce como canónico de lo que es la historia del pueblo de Israel. ¿Y por qué va a ser importante otra vez? Insisto, porque esta es la concepción de justicia que va a tener Jesús, que van a tener los fariseos, que va a tener el Sanedrín, y la cual va a respetar absolutamente el imperio romano, ¿no? Poncio Pilatos, en la tradición bíblica que conocemos, está en desacuerdo con los judíos, pero no le queda más remedio que aceptarlo, y cuando quieren condenar a Jesús, los deja que los judíos lo juzguen con sus propias leyes. ¿Con cuáles leyes? ¿Con qué visión de Estado? ¿Con qué visión de la justicia? Pues con estas que estamos viendo, con este corpus sociológico, político, filosófico, es que juzgan a Jesús. Con esta idea de la justicia es que juzgan a Jesús. Finalmente, el profeta Jonás, que es muy interesante, nos va a hablar de la palabra y la misericordia. Insisto, la justicia no se agota en un acto jurídico, sino que también tiene algo más que muchas veces no nos enseñan en las universidades, pero sí nos lo enseña la vida, que es la misericordia. Miserere con, es decir, que mi corazón sienta empatía con el dolor del otro, con la necesidad del otro. Miserere con, misericordia. Cuando alguno de nosotros comete algún error, porque no somos seres humanos, a todos nos gusta que nos traten bien y que tengan misericordia de nosotros. Pero cuando se trata de que alguien nos ha ofendido, nos dice alguna cosa por Twitter, por Instagram, por Facebook y nos ofende, nos vamos con todo, porque es una tendencia natural del ser humano responder con cierta agresividad cuando no sabemos dominar nuestras pasiones. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Que es literatura jurídica, insisto, es literatura jurídica, y va a ser muy importante porque esta literatura sigue marcando hoy el paso del cristianismo en todo el mundo, en Europa, en Asia, en África, en Tabasco, en México. Es la visión que tienen los sacerdotes, los pastores, las iglesias. El 90% de la población en México es cristiana, el otro por ciento, cristiana quiero decir de diferentes religiones cristianas, el otro por ciento o son ateos o son agnósticos o pertenecen a otras religiones. Entonces, toda esta visión de la justicia que tiene la Biblia es la que está latente hoy en las calles y en las escuelas y en las cárceles y en los ministerios públicos. Yo conozco jueces, magistrados, abogados, notarios públicos que son muy cristianos y que cuando escuchan estas palabras pues también dejan que su corazón se sacuda. Pero es todavía más fuerte cuando esto lo escuchamos en el gran filósofo y el gran jurista que fue Jesús de Nazaret. Filósofo y jurista porque él mismo se proclama como alguien que es más que Moisés, es decir, más que el legislador natural del pueblo de Israel, ¿no? Él da una nueva ley, da un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Se quita los 10 mandamientos y deja uno solo, que es conocido como la regla de oro. La regla de oro es una sola: amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y a Dios, al que sea creyente.
Pero toda la literatura jurídica que está presente en las Escrituras, las parábolas que menciona Jesús, por ejemplo, el que llegue y le dice, oye, dile a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me corresponde, ¿no? Y Jesús le responde, bueno, ¿y yo quién soy para andar repartiendo herencias, ¿no? Cosas así. El que quiera profundizar, desde el punto de vista jurídico, el pensamiento que está latente en la literatura bíblica es amplísimo. Y a ese pensamiento le debemos hoy el nacimiento de 3 elementos. Uno de ellos, el concepto de derechos humanos, es decir, nace naturalmente de toda esta experiencia bíblica, un Dios que clama, ¿no? Cuando llama a Moisés, la sangre de tus hermanos clama hacia mí. El mismo Dios, cuando Caín asesina a Abel, dice, Abel, ¿qué hiciste con tu hermano? ¿No? Caín, ¿qué hiciste con tu hermano? ¿No? La sangre de Abel clama hasta mí. La noción de derechos humanos está presente en la Escritura Sagrada desde los inicios, digamos que balbuceante, la tortura y todos otros elementos. Jesús fue torturado, ¿no? Los profetas fueron torturados, casi todos fueron asesinados. Ese es el primero, ¿no? Los derechos humanos. Segundo, el concepto de los pobres es un concepto sociopolítico y mucha gente considera que ese concepto nace con la Edad Moderna, específicamente con la filosofía de Carlos Marx, en el que habla de la lucha de clases. No, para nada. Esa está escrita desde los primeros siglos del cristianismo o de la cultura israelita, con esto que yo les decía, los anahuín de Yahvé, los pobres de Yahvé. Es decir, el concepto de pobre y el concepto de la lucha del pobre y el concepto de un Dios que lucha por el pobre va a dar origen a un tercer concepto. Ya dije el primero, ya dije el de los anahuín de Yahvé. El concepto que con este quiero terminar, el concepto del defensor de los pobres. Y este es el concepto del Goel. Es un concepto judío. Goel es el defensor de Israel. ¿Quién es el defensor de Israel? Es Dios. Recuerden que estamos en una teocracia. Es Dios mismo quien defiende a su pueblo. Entonces, el Goel hoy se traduce en el ombudsman o en el ombudsperson, dicen algunos, en el que tutela, defiende los derechos de las personas. En Francia, es una palabra francesa, ombudsman, se puso de moda en Europa en general tener un ombudsman, es decir, un funcionario estatal que independientemente del Estado vigile que el Estado no cometa, el Estado y todos los organismos públicos o particulares no cometan violaciones de derechos humanos de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, tortura, los derechos políticos, libertad de expresión, etcétera, ¿no? Pero esta concepción de un defensor del pueblo, de un defensor del pueblo, está ya inscrita desde siglos atrás y tiene su origen en la cultura de la literatura israelita que hemos visto. El Goel es el defensor del pueblo. Levanta tu mano, levanta, decía la Virgen en el Magnificat, ¿no? Dios proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se llena en Dios mi Salvador porque ha visto la humildad de su esclava, ¿no? Dios levanta su brazo poderoso, derriba al poderoso y exalta al humilde, ¿no? Ha estado presente siempre de generación en generación y su misericordia nos alcanza, etcétera, ¿no? Este cántico tiene de fondo el himno de un Dios que está siempre presente, que está siempre defendiendo al pobre y que es el defensor. Esta visión del brazo poderoso de un Dios que viene y defiende a su pueblo con la fuerza ya no del Dios de los ejércitos que viene con plagas y con ejércitos y violencia, sino que viene con misericordia a traer la justicia sobre la tierra. Este es en general
la visión del derecho que tiene la literatura jurídica israelita, que no es una visión como los griegos, ¿no? Tiene unos pequeños matices. En este caso es un Dios de paz, príncipe de la paz, que viene a traer la justicia sobre la tierra, la misericordia y la paz. Fíjense cómo estos tres elementos confluyen en algo que se conoce como la filosofía del derecho. Y hoy, pues bueno, hemos hecho un breve recorrido sobre estos tres elementos. El que guste puede ahondar en ellos, ahí están en sus Biblias. Y en el próximo curso hablaremos de la filosofía medieval. Entonces, hoy cerramos este apartado: los pobres, el Goel, el defensor, es un Dios de justicia y de paz. La justicia siempre presente en la filosofía y en la literatura jurídica del antiguo Israel. Bonito día.